Bien, muy buenas noches estimados colegas, nuevamente con ustedes el ingeniero Gilmar Mamaña Escobar. Le hablamos de Escobar Ingenieros. Y bueno, en esta oportunidad para despejar un tanto las dudas y también sugerencias, en este caso de uno de nuestros clientes que nos ha solicitado en forma reiterada cómo realizar el diseño completo, en este caso de todo una viga, ¿no? En este caso esta viga es de 4 tramos. Aquí tenemos ya los resultados del envolvente de momentos en toneladas fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es diseñar básicamente, ojo, vamos a diseñar esta viga. Dentro de las características de esta viga, quiero recalcar que la viga tiene prácticamente un ancho de 25 y un peralte de 50, un revestimiento de 4 centímetros, así como también el concreto es de 210 y bueno, la afluencia del acero de 4200. Entonces lo que vamos a diseñar básicamente el día de hoy es lo que vamos a mostrar, esto que es todo este tramo, ¿no? Entonces vamos a hacer el diseño de esto, de toda esta viga, y vamos a apoyarnos aquí con un gráfico. Aquí tenemos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer la idealización, ojo, idealización y la obtención, en este caso, de del acero, ¿no? De los aceros. Entonces habíamos visto que es un vano de 4 tramos. Entonces nosotros vamos a hacer un gráfico acá. A ver, vamos a eliminar esto. Vamos a tener aquí un gráfico. Carambas. A ver. Bueno, hasta aquí tenemos un primer, vamos a idealizar primeramente acá. Habíamos visto que es de 4 tramos, el primer, el segundo tramo y bueno, acá cuarto tramo. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Las distancias según el gráfico, aquí también lo podemos ver. Lo vamos a mostrar esto en planta. A ver, el primer de eje a eje es de 448, 450. Entonces también vamos a poner esto, las distancias. Acá tenemos 4.48. Ojo, el otro es 450, 4.50. También tenemos 5.23 y 4.71. Bueno, 5.23 y una distancia de 4.71 metros. Perfecto, tenemos esto. Y también lo que vamos a hacer ahora, como reitero, tenemos las distancias. Aquí ya tenemos vamos a visualizar acá el envolvente, los momentos. Ok, ¿de dónde? De la elevación 1. Aquí tenemos ya los momentos. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es determinar los aceros, ¿no? Entonces abrimos nuestro paquete, nuestro PAG, y nos vamos, y aquí ya tenemos aperturado el PAG, y nos vamos a la parte de estructuras, específicamente lo que viene a ser el diseño, en este caso de vigas. Hacemos un clic y tenemos aquí, ¿no? Habíamos visto
como dato les había dicho que la viga tiene un ancho de 25 y un peralte de 50. El recubrimiento habíamos visto que es de 4 centímetros, el concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, el acero de 4200 y bueno, la luz libre del primer tramo, como también lo estamos viendo acá, es de 448. Perdón, esta es la luz de eje a eje, y la luz libre podríamos sacarla, obtenerla acá haciendo un anticlic y vemos, ¿no? Acá tenemos 448. Bueno, vamos a trabajarlo con la longitud de eje, a ver, 4.48. Similarmente, lo que tenemos que suministrar aquí son los momentos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, seleccionamos y podemos obtener rápidamente dichos momentos, ¿no? Aquí tenemos el programa. A ver, vamos a ponerlo aquí vamos a bajarlo aquí para ayudarnos, ¿no? Perfecto, y aperturamos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí el momento en el extremo, en la cara extrema. El momento negativo nos dice que es de 10.35. Esto lo vamos a hacer lo más rápido posible, 10.35, y el positivo 4.75. 4.75. Acá 4.75. Perdón, 4.75. Asimismo, en el tramo central, si estamos hablando de un vano de 4.48, en la mitad estaríamos hablando de 2.24. Ponemos 2.24 y vemos que tenemos un positivo de 6.04 y negativo no tenemos, ¿no? Prácticamente despreciable. Entonces ponemos acá 6.04 y negativo 0. Y en el tramo de la otra cara tendríamos un momento negativo de 11.61 y positivo de 2.35. Entonces negativo nos dice 11.61, positivo de 2.35. Perfecto. Hemos terminado de suministrar lo que vienen a ser los momentos. Ahora nos tocaría las fuerzas cortantes. Para la cortante, si ustedes pueden apreciar, lo hemos dividido en 4 partes. ¿Para qué? Para que el programa automáticamente ya pueda identificar dónde es que ya requiere, en este caso, los aceros, ¿no? Entonces, lo que hacemos, sabemos que es 4.48, vamos a dividir entre 4 partes, esto entre 4, y vemos que nos da 1.12 el primer tramo. Perdón, o sea, tenemos que sacar las cortantes cada 1.12. Entonces nos venimos primeramente en la cara y vemos que hay un cortante de 10.08. Suministramos este cortante acá de 10.08. Luego el otro cortante sería una distancia de 1.12. Y si ustedes aprecian, tenemos un cortante de 7.97. Igual suministramos acá 7.97. El otro cortante estaría a 2 veces esto, multiplicamos por 2 y tenemos un cortante, ojo, tenemos que coger el cortante mayor, en este caso tenemos un cortante de 3.68 y también suministramos acá 3.68. Posteriormente a esto tenemos que sumar 1.12 para tener, ¿cuánto tenemos en esta cara? Tenemos un cortante de 9.19. Suministramos 9.19 y finalmente en la cara tenemos 11.30 acá. Entonces tenemos 11.30. Perfecto, ya hemos suministrado todos los datos. Lo único que nos quedaría por hacer sería el de dar clic en el botón de calcular. Nosotros damos en calcular y automáticamente tenemos aquí, ojo, automáticamente tenemos las áreas de acero. Podríamos nosotros rápidamente proponer, por ejemplo, ya habíamos visto que la parte superior se refiere al acero corrido que se va a presentar. Por ejemplo, este botón de aquí viene a representar el acero corrido a lo largo de toda la parte superior, y similarmente el botón inferior de aquí viene a representar el acero corrido a lo largo de toda la viga, pero inferior, ¿no? En ese entender,
si nosotros visualizamos, vamos a suministrarle 2 fierros de 5 octavos corrido, y también en la parte inferior aquí vamos a suministrarle 2 fierros también de 5 octavos, y nuevamente damos clic en calcular, y vemos que ya hemos cumplido en el tramo central y en los costados, ¿no? Con 2 fierros de 5 octavos, tanto superior como inferior, ya hemos cumplido. Sin embargo, acá tenemos todavía parte que no hemos llegado a cumplir. ¿Por qué? Porque necesitamos necesitamos 6.37, y los 2 fierros que hemos suministrado de 5 octavos los corridos solamente nos hace 4 centímetros cuadrados, por lo cual nos vemos en la necesidad de incrementar. Vamos a incrementar un fierro también acá, en este caso un bastón de 5 octavos, y le damos en calcular. Aquí también aumentamos uno, pero de 5 octavos, y le damos en calcular, y vemos que tenemos 6, todavía no hemos pasado. Le vamos a aumentar que sean 2 fierros más, y aquí también 2, y automáticamente ya hemos visto que ha cambiado de color, y así como también ya hemos pasado el valor que necesitamos, ¿no? En este caso el de cálculo nos dice 6.37, y nosotros ya le hemos suministrado 8 centímetros cuadrados. Entonces nosotros ahora ya tenemos esto calculado. Lo que podríamos hacer es simplemente dar un clic aquí en agregar. Aquí tenemos el botón de agregar, le damos un clic en agregar, y ya tenemos aquí la representación del diseño de nuestro primer tramo. Para hacerlo de mejor manera y mucho más ordenado, vamos a visualizar o suministrar las áreas de acero exactamente. En este caso, las áreas netamente de cálculo vamos a suministrarlas en nuestro diagrama, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto, a ver, tenemos esto, y vamos a ver, perfecto, vamos a ver, vamos a duplicar esto. Perfecto, vamos a eliminar esto también. Aquí vamos a graficar, y aquí lo que vamos a suministrar, colegas, básicamente va a ser las áreas de acero calculado. Estos de acá son las longitudes, ¿no? Estas son las longitudes. Y de acá en la parte inferior vamos a poner los aceros, área de acero. Bueno, solamente hemos determinado este primer tramo, en donde hemos visto, de acuerdo a cálculo, que tenemos 6.37 requerimiento y 3.85. Entonces vamos a ponerlo acá 6.37, y en la parte inferior nos dice que tenemos 3.85, en toda la parte inferior 3.85, ¿no? Entonces aquí también le ponemos 3.85, prácticamente en toda la parte inferior. Esto lo voy a poner en el centro, ya que en todo es lo mismo. Lo voy a poner acá, que 3.85 es en todo, ¿no? Y al otro extremo tenemos 7.21. Entonces acá, ojo, estos son centímetros cuadrados, 7.21. Entonces vayamos con el segundo tramo. Hemos diseñado ya, como reitero, tan solamente el primer tramo. Vamos a diseñar el segundo tramo, para lo cual lo que vamos a hacer es modificar los momentos. Ojo, de acuerdo, en este caso, acá seleccionamos este segundo tramo. A ver, seleccionamos este segundo tramo y ingresamos los momentos del envolvente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ojo, tenemos un momento negativo máximo de 10.24. Modificamos esto, acá nos dice que es el nuevo valor 10.24. El otro extremo nos dice que es 11.59.
Aquí también modificamos 11,59. Así que más en el tramo, a ver, acá tenemos 11,59 y positivo 1,64. Entonces aquí también vamos a poner 1,64 acá en el inicio. A ver, vamos a ver cuánto en el inicio. 1,86 positivo, aquí 1,86. Y en el tramo, en este caso central, o el máximo positivo, si ustedes pueden visualizar acá, si yo le pongo acá que me muestre tanto en este caso el máximo, a ver, ¿dónde está? Acá que me muestre el máximo y el mínimo. ¿En dónde? En el tramo central, ¿no? Vemos que es 4,50. Entonces le vamos a poner en la mitad 4,50 entre 2 a 2,25. Tenemos un momento máximo positivo de 4,56. Suministramos esto. Aquí sería 4,56 y negativo 0. Con esto ya hemos ingresado todo lo que es los momentos. Nos tocaría los cortantes, ¿no? Igual acá tenemos un cortante de 9,82. Entonces suministramos esto 9,82. Igual como es 4,50 dividimos en 4 partes. 4,5 entre 4 a 1,25. Entonces la primera distancia a 1,25 tenemos un cortante, ojo, de 7,70. Y acá 7,70 modificamos. Obviamente esto multiplicamos por 2 para tener en el medio. Y tenemos un cortante máximo, ojo, de 2,81. Aquí tendríamos un cortante de 2,81 en el centro. A esto tendríamos que, ojo, sumarle más 4,5 entre 4. Nos da una distancia de 3,375 y tenemos un cortante de 8,24. Aquí tenemos 8,24. Y por último, en la cara extrema, tenemos un cortante de 10,35, ¿no? Suministramos este valor acá, 10,35. Simplemente nuevamente damos clic en calcular. Y si nosotros damos nuevamente clic en calcular y dejamos lo que habíamos visto anteriormente, ojo, el armado que hemos definido por defecto, vemos que automáticamente ya cumple dicho armado, ¿no? Si deseamos podríamos dejar de esa manera, o si deseamos podríamos optimizar, pero bueno, mi recomendación, dejémoslo de esa manera ya que cumple completamente. Y bueno, acá es 4,50, ¿no? Se me olvidaba, hay que modificar esto. ¿Por qué? Porque en función de la longitud es la que calcula también acá, ojo, estos cortantes, ¿no? Perdón, me disculpan. Entonces nuevamente calculamos y vemos que todo cumple, ¿no? Entonces simplemente lo que podemos hacer, nuevamente, aceptar este diseño, ya que hemos visto que siguen corriendo los 2 de 5 octavos que habíamos dejado. Entonces le podemos poner nosotros que lo agregue a nuestra tabla, ¿no? Ya es nuestro tramo 2. Sin embargo, vamos a poner los aceros exactos en nuestro diagrama. En este caso tenemos 6,29 para este primer tramo acá, el negativo, 6,29. Así, ¿qué más tenemos? A ver. Luego tenemos en la parte inferior 3,85, 3,60, 3,85. Entonces suministramos el mayor, que en este caso sería 3,85 a todo lo largo, ¿no? Entonces eso también lo vamos a poner acá. 3,85. Y el otro negativo, vayamos a ver, nos da de 7,19. Entonces aquí tendríamos 7,19 centímetros cuadrados. Bueno, hemos diseñado ya nuestro segundo tramo. Vayamos a ver ahora el tercer tramo de la viga. Entonces, para lo cual seleccionamos este tercer tramo, hacemos anticlic y visualizamos que tiene una distancia, ojo,
como ustedes han podido ver, de 5.23. Las características siguen siendo la misma, lo que varía es la longitud de 5.23 y obviamente debemos ingresar los nuevos momentos, ¿no? En este caso nos apersonamos en esta cara, en esta primera cara, si ustedes visualizan acá, y también al lado derecho ustedes pueden apreciar, ¿no?, el punto rojo. Entonces tenemos aquí un momento negativo de 13.13 prácticamente. Entonces eso modificamos 13.13 y a la vez un positivo de 0.28. Bueno, 0.28 vamos a ponerlo, cuestiones prácticas, en fin, es despreciable, ¿no? Y en el tramo central sabemos que es 5.23. Si nosotros ponemos 5.23 entre 2 y le damos un enter, vemos que el momento positivo máximo es de 8.64. Suministramos este valor aquí de 8.64 y negativo vemos que no hay en el tramo central. Vayamos al otro extremo, y en el otro extremo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un negativo de 13.37 y un prácticamente positivo no tenemos, ¿no? Entonces 13.37 solamente negativo. Entonces 13.37 negativo y hay positivo 0. Lo que nos tocaría ahora sería los cortantes. Igual lo propio, tenemos aquí un cortante en esta cara de 12.75. Lo suministramos aquí 12.75. Entonces nos vamos acá. Habíamos visto que es 5.23. Como el software nos pide cada 4 tramos, lo dividimos esto entre 4 y tenemos a nuestra primera distancia de 1.3075 un cortante de 9.32. Eso también suministramos acá, 9.32. perfecto. Continuamos, esto sería en el tramo central 2 veces esto y tendríamos un cortante, el mayor, 1.78, igual 1.78. perfecto. Y nuevamente a esto más 5.23 entre 4, tenemos a esta distancia, en este caso un cortante de 9.49. Suministramos aquí 9.49 y por último en la otra cara tendríamos un cortante de 12.93. Suministramos este valor 12.93. Simplemente damos un clic nuevamente en calcular y vamos a ver en dónde ya es que nos solicita mayor cantidad de refuerzo. Por ejemplo, ustedes ya están viendo que en este tramo de aquí, en los balancines, con el acero que habíamos dejado con los 4 ya en sí, teníamos 2 corridos y 2 balancines acá que nos daba 8 centímetros cuadrados, pero sin embargo según cálculo nos está requiriendo 8.41. ¿Qué implica esto? Que debemos aumentar. Podemos aumentar un fierro acá y también aquí. Nuevamente damos clic en calcular y vemos que ya hemos cumplido esto, ¿no? Sin embargo, aquí en el tramo central ustedes pueden apreciar que tenemos 2 fierros de 5/8 corridos. Todavía no cumple. Le puedo aumentar, si yo deseo, un fierro, por ejemplo, de media, y le doy en calcular. Y bueno, ya tengo, ¿no? Ya cumplí, ya superé ya 5.27 y acá es mayor. Podría dar acá en el tramo central 2 de 5/8 más 1 de media. Bueno, aquí en esta parte central prácticamente es 4.01 y 4. Bueno, 4.01 y 4, si bien es cierto no es mayor, pero prácticamente por cuestiones de, en este caso de acercamiento, podemos dejarlo, ¿no? Porque ya prácticamente son iguales. 4.01 con 4 son iguales. Entonces podríamos dejarlo así, de esta manera, tal como está. Entonces, lo que tendríamos, como les reitero, ojo, como les reitero, sería esto nuestro armado. Entonces, sin embargo, vamos a llevar los aceros calculados aquí, a donde estamos llevando. Aquí habíamos visto que tenemos 8 punto, ojo,
8.25, el primer acero calculado, 8.25. En el tramo central tenemos 5.25, acá 5.25. Aquí tenemos 8.41, 8.41. Y bueno, como ya lo hemos diseñado aquí también, vamos a proceder a agregarlo, ¿no? Y aquí ya está diseñado, simplemente le damos clic en agregar. Ya tenemos diseñado nuestro tramo número 3. También ahora nos tocaría diseñar prácticamente el último tramo, que sería el tramo número 4, en este caso el tramo entre el eje D y el eje E. Igual lo propio, seleccionamos la viga, hacemos anticlic y vemos que este tiene una distancia total de 4.71. entonces modificamos acá 4.71. modificamos los momentos. El primer momento en esta cara nos dice que es un momento de 13.27. modificamos, aquí nos dice que es 13.27 y positivo 1.48, ¿no? Entonces aquí 1.48. asimismo en el tramo central 4.71 entre 2 tenemos. En el tramo central tenemos un momento, ojo, si ustedes se pueden fijar, un máximo de 6.20, pero si nosotros podemos corremos, vemos que tenemos momentos que superan, ¿no? Hasta 6.40, 49, 50, 70, prácticamente, ¿dónde está? A ver, aquí, hasta un máximo de 6.70, entonces lo más lógico es que le suministremos 6.70. entonces acá le suministramos 6.70. negativo no tenemos en el tramo central, o sea 0. Y en el otro extremo tenemos un negativo de 10.31 y positivo de 4.31. entonces aquí le ponemos 10.31 y aquí 4.31. prácticamente ya hemos suministrado ya todo lo que es los momentos. Y ahora vayamos con los cortantes. Aquí arriba en los cortantes tenemos que hacer ahora lo correspondiente a los cortantes. En los cortantes vemos que en la primera cara tenemos un cortante, el máximo de 11.85. entonces aquí 11.85. luego el otro cortante sería 4.71 entre 4, ya que estamos al software tenemos que suministrarle cada distancia de la cuarta parte, cada cuarta parte, ¿no? Y tenemos esta distancia y tenemos un cortante de 9.60. igual suministramos acá 9.60. igual en el tramo central, que es lo que tenemos, sería 4.71 entre 2. vamos a ver, tenemos un cortante de 3.69. entonces suministramos acá 3.69. en el otro tramo tendríamos que sumarle esto, 4.71 entre 4. tenemos esa distancia y tenemos un cortante de 7.76. nos suministramos acá 7.76. y por último en la otra cara tenemos un cortante de 10.01. suministramos 10.01. prácticamente serían todos los cortantes que tenemos y lo único que nos queda es dar clic en calcular. Damos clic en calcular y con el refuerzo que había por defecto vemos que ya cumple inclusive de más, ¿no? Podríamos inclusive optimizar acá, por ejemplo, si le reduzco acá a 2 fierros y acá también a 2 fierros y le doy nuevamente en calcular y visualizo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 8.34 y acá tengo 8. Fíjense, 0.34. bueno, quizás podría dejarlo esto
con una varilla más y nuevamente doy en calcular y perfecto, ¿no? Ya cumplí ya. Ahora aquí en el tramo central nos dice que necesitamos 4.02. Sin embargo nosotros estamos suministrando 5.27. Podríamos quitar este fierro de media y le damos nuevamente en calcular y vemos que es 4.02 frente a 4, prácticamente es lo mismo. Entonces podríamos dejarlo de este armado, ¿no? Lo único que hacemos ahora, como ya tenemos ya calculado, le damos clic en agregar nuestro último tramo. Ya hemos agregado nuestro último tramo. Vamos a visualizar, llevar estos áreas de acero exactas de cálculo a nuestro diagrama. Aquí tenemos 8.34. Entonces aquí tenemos 8.34. Estamos hablando, son áreas de acero. Vayamos a visualizar que más tenemos. En la parte inferior 402, que es el mayor, vamos a el positivo, 402. Así mismo tenemos acá 6.34, acá negativo 6.34. Estas son áreas de acero en centímetros cuadrados. Entonces, si ustedes visualizan, colegas, aquí por ejemplo ya hemos terminado de diseñar los 4 tramos y tenemos aquí los resultados, tanto de que del refuerzo por corte, el acero positivo, el acero negativo, ojo. Entonces ya tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice refuerzo negativo. Por ejemplo, vamos a ver el resumen, ¿no? En el tramo 1, por ejemplo, habíamos visto que el tramo 1 es una viga de 25 por 50, revestimiento de 4, concreto 210, acero 4200. Y en el tramo 1, que viene a ser este primer tramo acá, nos dice que negativo, acero negativo, hemos nosotros diseñado con 2 de 5 octavos más 2 de 5 octavos, que significa 4 de media. En el tramo negativo superior, o sea en el central, en el tramo 2 acá, nos dice solamente 2 de 5 octavos. Y en el otro, igual 2 de 5 octavos más 2 de 5. ¿Qué significa? Que hay 2 fierros de 5 octavos que están corriendo a todo lo largo, ¿no? Igual, vemos que en la parte inferior, en el tramo 1, el positivo, nos dice 2 de 5 octavos también. En el tramo 2, que es el tramo central aquí, nos dice que es de 2 de 5 octavos. Y el tramo 3, igual 2 de 5 octavos. Bueno, el refuerzo por corte, si ustedes visualizan, entonces nos dice que es fierro de 5 octavos, uno espaciado a 5 centímetros, 9 a 10 y el resto a 25, ¿no? El resto nos dice que es a 25. Bueno, esto sería todo prácticamente. Si deseamos podemos exportar estos resultados o nuestra tabla aquí que tenemos a una hoja Excel. Lo voy a exportar aquí. Le voy a dar un clic en exportar. Y vamos a ver ya esta exportación, ¿no? Por ejemplo, a ver. Esperamos un momento. La apertura. Aquí ya tenemos la exportación de resultados, ¿no? Tanto del tramo 1, del tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Bueno, entonces lo vamos a agregar a una tabla esto. Insertar. Tabla. Aceptar. Perfecto. Ustedes ya pueden visualizar en ahí todo lo que tenemos. Todo, ¿no? En el centro, tramo derecho, izquierdo, perfecto, y también el refuerzo por corte. Entonces, de este resumen, colegas, que ustedes están apreciando aquí, vamos a poner estos fierros. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo que sí o sí tiene que ir continuo a todo lo largo son los 2 fierros de 5 octavos, tanto superior como inferior. Entonces, en el tramo 1 nos dice que vamos a solicitar acá, vamos a graficarlo,
Aquí tenemos en este caso la representación, y vamos a hacer nuevamente aquí la gráfica. En este caso, a ver, considerando, por ejemplo, tenemos así de esta manera. Bueno, vamos a considerar tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, y vamos a tener la gráfica, ¿no? Igual acá vamos a ver la representación, en este caso de las columnas, ¿no? Para terminar ya la representación de las columnas. Perfecto. Entonces habíamos visto, de acuerdo a nuestros diseños, nuestro cálculo, por ejemplo, a nuestro cálculo hemos visto lo siguiente. Si nos vamos a nuestra tabla de resumen, que siempre en todos los tramos, para que descanse, en este caso donde debe descansar nuestro estribo, por ejemplo, si yo tengo acá la sección, tengo mis estribos, donde debe descansar, ojo, donde debe descansar, como ustedes están apreciando, mis estribos, mínimamente hemos visto que corrido tiene que haber acá un fierro, otro fierro, otro fierro, y acá otro fierro. Estos, según el cálculo que hemos visto, estos deben ser mínimamente, tienen que haber en todo lo largo, en todo corrido, 2 fierros. Habíamos visto que son de 5/8 de pulgada, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Estos son los que deben ir a todo lo largo corrido, ¿no? 5/8 de pulgada. En todo caso, teniendo ya con esa tingencia, vamos a verlo aquí. Entonces vamos a tener de la siguiente manera. Tenemos acá en este primer tramo, tenemos aquí el armado, sería así, y en todo el tramo, o sea, corrido, ojo, en la parte superior como en la parte inferior, aquí también, que nos van a disculpar el gráfico, lo que quiero es hacer que ustedes lo entiendan de mejor manera. Entonces estos que están yendo corridos, tanto superior como inferior, habíamos visto que deben ser, de acuerdo al cálculo, ojo, estos de acá, vamos a representarlo así, estos de acá, tanto superior, habíamos visto que son 2 fierros, ojo, 2 fierros de 5/8 de pulgada. Vamos a borrarlo esto porque como vamos a representar quizás nos vamos a complicar. Entonces acá, como los reitero, estos que están yendo acá son fierros de 5/8 de pulgada, tanto superior como inferior. Asimismo, vayamos con el primer tramo. Según cálculo, en la parte izquierda, en negativo, nos dice del primer tramo, ojo, que debemos poner 2 de 5/8 más 2 de 5/8 significa 4 de 5/8. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos 2 que están corriendo, y aquí, pese a eso, en el momento negativo, nosotros debemos suministrarle 2 fierros más de 5/8. ¿Para qué? Para que pueda cumplir dicho momento negativo. Entonces acá, hasta una cierta distancia, tengo que agregarle 2 fierros más de 5/8 en la parte izquierda. ¿Qué más nos dice? En el centro, solamente 2 de 5/8, que bueno, es el que está corrido ya. Aquí en el centro ya no necesitamos. En el otro extremo nos dice, en negativo, igual otros 2 de 5/8. Entonces se sobreentiende que aquí también tiene que haber unos 2
Esto aquí hay que tener bastante cuidado. Acá por lo pronto lo voy a dibujar más o menos del eje acá. Unos más, 2 de 5 octavos más. En la parte, ahora ya estamos estamos en el tramo 1, ojo. Vayamos con la parte inferior ahora. En la parte inferior nos dice, en este caso tramo 1, positivos ahora. A la izquierda 2 de 5 octavos, en el centro 2, 2. Entonces, como en la parte inferior ya tenemos estos 2 de 5 octavos que es del estribo, está corriendo, ya no necesitamos suministrar nada aquí, ¿no? Entonces quedaría de esta manera. Ahora vayamos con el segundo tramo. En el segundo tramo tenemos 2 de 5 octavos y 2 de 5 octavos. Y casualmente, si nosotros visualizamos, estos también son 2 de 5 octavos. ¿Qué significa? Que esto tiene que continuar, ¿no? Y pasar hasta acá. Y ya tendríamos esos 2 de 5 octavos que está pasando ese balancín en sí, ¿no? Negativo. Asimismo, ya tenemos aquí en el centro 2 de 5 octavos, o sea que es los del estribo nada más, ¿no? En el otro extremo también 2 de 5 octavos. Entonces, en el otro extremo todavía no sabemos, aquí lo voy a poner nuevamente acá, hasta cierta 2 de 5 octavos, porque no sabemos cuánto es lo que requiere este lado, ¿no? Entonces ya tenemos, ahora vayamos con el positivo, ¿no? Por ejemplo, en el tramo 2, acá estamos tramo 2, ojo, nos toca el positivo. En el positivo 2 de 5 octavos, 2 de 5 octavos, tanto izquierda, centro y derecha. En todo caso es 2 de 5 octavos, simplemente vienen a ser estos que están siendo corridos del estribo. Ya no necesito suministrar nada más. Vayamos con este tramo 3, aquí vamos a ponerlo, ojo, acá lo voy a poner como tramo 1. Este viene a ser el tramo 2 y este viene a ser el tramo 3 y por último el tramo 4. Vamos con el tramo 3. Según cálculos, aquí el tramo 3 vemos que debemos suministrar 2 de 5 octavos más 3 de 5 octavos. Los 2 de 5 octavos son los corridos y pese a todo eso nos está solicitándonos 3 de 5 octavos más. Entonces, si nosotros visualizamos aquí nuestro reporte, hacia este lado nos está solicitando, aparte de estos 2 que van a correr, 3 de 5 octavos. Entonces yo lo puedo esto alargar. A ver, caramba, a ver, acá. Alargar esto. Ahorita tendría 2 de 5 octavos que son de los estribos, más estos 2 que estoy haciendo pasar. Sin embargo, me está pidiendo 3 de 5 octavos. Entonces, podría yo suministrar, ojo, aquí ya viene la cuestión de obra, ¿no? Son dos cosas. Yo tranquilamente podría suministrar, ojo, si de aquí del medio, o simplemente me evito todo eso y estar utilizando desperdicios, y le puedo aumentar uno solo que pase a ambos extremos, ¿no? Así. En todo caso ya estaría suministrando tanto a esta cara como a esta cara, le estaría suministrando 2 de 5 octavos más 3 de 5 octavos. Estaría suministrándoles 5 fierros de 5 octavos aquí, hasta cierta distancia. Continuamos y vemos que en el tramo central, ojo, solamente nos dice 2 de 5 octavos. Aquí, 2 de 5 octavos en el centro negativo. Y en el otro tramo, 2 de 5 octavos más 3 de 5 octavos. Entonces, aquí ya tenemos 2 de 5 octavos. Entonces tendríamos, nos dice 3 de 5 octavos. Podría quedar tal como está aquí. Esto ya adicionado con uno más, ¿no? Ya tendríamos 2 más 3, sería 5 fierros de 5 octavos en este tramo así. Eso es el negativo. Vayamos con el positivo. Positivo nos dice 2 de 5 octavos en el comienzo y en el centro 2 de 5 octavos más 1 de media.
Recuerden que aquí ya tenemos en la parte inferior los dos fierros de 5/8. Pese a eso, nos está solicitándonos que debemos agregarle en el tramo central un fierro de media. Yo podría ponerle por acá, solamente este tramo, un fierro de media más, y cosa que hago cumplir mi diseño, ¿no? Que me dice 2 de 5/8 acá, más 1 de media. En el otro tramo, 2 de 5/8, y básicamente ese 2 de 5/8 es este que está corriendo, ¿no? Por ende no necesito suministrar nada. Y por último, nos tocaría el tramo número 4. El tramo número 4, si ustedes ven, en el tramo izquierdo nos dice 2 de 5/8 más 3 de 5/8. O sea, que estos de aquí deberían de continuar o pasar, ¿no? Pasan hasta acá, conjuntamente con este. Es el negativo, ojo. Y al otro extremo, perdón, en el centro, vamos a visualizar, estamos ahorita en el tramo izquierdo, en el centro, negativo, 2 de 5/8, que básicamente sería esto, que ya no necesitamos suministrar nada. Estamos en el negativo todavía. El otro negativo nos dice que es 2 de 5/8 más 2 de 5/8. Ya tenemos estos que son 2 de 5/8 y debemos suministrarle 2 más, lo cual significa que debemos sacar aquí un pequeño bastón o balancín acá. 2 fierros de 5/8 más. Entonces tenemos eso. Ahora en el tramo, perdón, el positivo, vemos en el comienzo 2 de 5/8, en el centro 2 de 5/8 y en el tramo derecho 2 de 5/8. Y vemos que este corrido es 2 de 5/8. Por ende, así es como quedaría nuestro armado. La pregunta sería, ¿hasta dónde deben ir estos balancines, ingeniero? ¿Dónde debo cortar yo estos balancines, no? ¿Hasta qué distancia? Para eso también recuerden que el PAG, en este caso, también trae incorporado el software que es el Avidor, ¿no? ¿Para qué es el Avidor? Para determinar dicha distancia de corte de dichos bastones. Entonces, esto podríamos nosotros dibujarlo de mejor manera, quizás. Espero que hasta el momento se haya entendido esto. Más o menos ya tenemos. Otra consulta que también me hicieron y bastante es que si aquí tengo en total una distancia, por ejemplo, de 4.48, 4.50, 5.23 y 4.71, y nosotros sumamos toda esa distancia, por ejemplo, vamos a hacer la suma. Tengo 4.48, tengo 4.50, 5.23 y 4.71. Si sumo, a ver, 4.48, 4.50, si sumo, ya tengo 8.98, o lo que es lo mismo, 9 metros, ¿no? Recuerden que una varilla de acero por lo general trae 9 metros, ¿no? O sea, comercialmente 9 metros, pero en sí son 9.15 si mal no recuerdo, ¿no? Según especificaciones, pero en obra normalmente se usa o se dice que son 9 metros, ¿no? En todo caso, la pregunta sería, y la que me hicieron, ¿dónde debo traslapar si es el momento negativo, ¿no? Por ejemplo, si es este rojo, que es el que está corriendo, y yo veo que aquí ya tengo 4.48, 4.50, prácticamente son 9 que terminaría aquí. Entonces, ¿dónde debo traslapar yo? ¿O dónde debo realizar el corte de este fierro? ¿Para qué? Para que no me ocasione en ningún momento, o sea, la menor concentración de esfuerzos, ¿no? Recuerden, colegas, que cuando ustedes por lo general tienen un diagrama, por ejemplo, voy a hacer aquí una representación de una viga, de este tramo de viga, por ejemplo, que tiene una longitud dada L cualesquiera. El diagrama de la envolvente de momentos, como ustedes han podido visualizar, ojo, por lo general viene representado, ¿no? Acá tenemos un momento negativo, luego baja, y nuevamente un momento negativo, ¿no? En donde
aquí tenemos estos momentos. Este sería el diagrama de momentos, ¿no? Tiene una distancia L cualesquiera. Entonces, si es que yo debo traslapar, ojo, el fierro, en este caso negativo, o en este caso, o comúnmente el superior, como se dice, debo de realizar el corte en donde no tenga dichos momentos. Por ejemplo, de acuerdo a este diagrama, veo que en la parte inferior está mi momento positivo y en la parte superior no tengo momentos. Entonces, ¿dónde es recomendable realizar el corte de este fierro superior o de este refuerzo negativo? Es recomendable realizarlo en la parte central del tramo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo momentos prácticamente negativos en ahí, ¿no? Entonces, aquí yo podría realizar dicho corte. Bueno, llega, digamos, aquí ese refuerzo, y el otro, o el refuerzo para traslapar, obviamente tiene que venir ahí, ¿no? De ahí hacia adelante. Esto en lo que es refuerzo negativo o varilla superior. Lo que respecta a varilla inferior, si ustedes se pueden apreciar, la varilla inferior o el positivo, vemos que en el tramo central existe momento, entonces, y en los costados por lo general no existe momento positivo. Entonces, ¿dónde debo realizar el corte de este refuerzo inferior o positivo? Debo realizarlo de preferencia en estos extremos, ¿no? Y estos extremos por lo general son en obra, mayormente los criterios que se usa son, por ejemplo, a una distancia por lo general de L tercios, ¿no? Por ejemplo, si esto es, la luz es L, a una distancia de L tercios, por lo general, o sea, dentro de esa distancia de L tercios, debo realizar este traslape. ¿Cómo quedaría dicho traslape? Bueno, podrías hacer el traslape, o estamos hablando del refuerzo inferior, ¿dónde? En este primer tramo o en este tramo, o sea, en los extremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo, vamos a ver acá, aquí. Entonces, esto lo vamos a eliminar, ya les he dicho que es L tercios, aquí también, aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿dónde debo traslapar esto? Lo que es el refuerzo positivo en los extremos. Entonces esto vendría aquí, podría yo traslapar aquí, y luego mi otro refuerzo vendría acá, o también podría ser en este extremo. Podría darse también el caso que yo pueda traslapar en este otro extremo aquí, y esto viene acá, pero ojo, con la condición que esté en el extremo. Entonces esos criterios, colegas, son los que hay que tener bastante cuidado al momento de realizar el armado, ¿no? Donde traslapar tanto el refuerzo superior o negativo, así como el positivo. Entonces, la regla práctica, aquí lo voy a escribir. El traslape, ojo, lo voy a poner como traslape de que del acero negativo, en donde debo realizarlo de preferencia en el centro, ojo, en el centro del tramo, ¿no? En el centro del vano, no, en el centro de la viga, vamos a ponerle, en el centro de la viga, acero negativo, y el traslape del acero positivo, o lo que es lo mismo, también conocido como acero inferior, acá lo vamos a poner, acero inferior, esto de aquí es el acero, ojo, superior, el acero inferior, donde debo realizar el traslape de preferencia a una distancia en el primer
ya sea en el primer o en el tercer tercio, ¿no? A una distancia, en este caso, extremos, en los extremos, en los extremos de la viga, de preferencia dentro, ojo, de los L tercios. Bueno, son criterios prácticos que ya se manejan y muchas veces en obra se utiliza, ¿no? En sí, la longitud nos quedaría simplemente por determinar la longitud de estos bastones en donde debemos de realizar ese corte de estos bastones, para lo cual, estimados colegas, los invito también a poder visualizar, ojo, nuestro canal de YouTube y también suscribirse, en donde ustedes pueden ver de mejor manera cómo es que se realiza el cálculo de esta longitud de corte de estos bastones. Por ejemplo, acá, a ver, vamos a saltar la publicidad. Aquí tenemos, ¿no?, longitud de bastones. Tenemos dos videos. Se explica cómo es que se realiza y cómo es que se calcula dicha longitud. Para cuestiones prácticas y de este ejemplo, vamos a realizar solamente la longitud de corte de este primer bastón, ¿no? De este primer bastón. Entonces, recordemos, este primer tramo, voy a hacer un corte acá del tramo 1. Colegas, todavía estamos en el tramo 1. Vamos a aperturar una nueva hoja. Y tenemos lo siguiente. Habíamos visto que tenemos el tramo acá. Voy a graficar un tanto para hacerlo de mejor manera, un tanto a mayor escala, digamos. Perfecto. Es el tramo 1, ojo, tramo 1. Vamos a determinar la longitud del bastón. Habíamos visto que corrido, ojo, de acuerdo a cálculo, en la parte superior, corrido, esto continúa, y aquí tenemos un bastón, ojo, el cual queremos determinar esta longitud de corte, ¿no? En la parte inferior también habíamos visto que tenemos corrido 2 fierros de 5 octavos. Lo voy a suministrar. Continúa, ¿no? Entonces, a ver, tenemos esto de acá. Esto. A ver, vamos a ver vamos a ayudarnos con. Está bien con esto, vamos a etiquetar. Esto de acá habíamos visto que es 2 fierros, ojo, de 5 octavos de pulgada. En la parte inferior, en el primer tramo, también esto es 2 fierros de ¿qué? De 5 octavos de pulgada. Asimismo, aquí en este tramo debemos suministrarle, aquí aparte de estos 2 que hay, este rojo, debemos suministrarle otros 2 más para cumplir ese momento negativo. Aquí está. Es por eso que tenemos 4 fierros de 5 octavos. Pero estos 2 adicionales de aquí que ustedes están viendo, colegas, estos también son 2 fierros, ojo, ¿de cuánto? De 5 octavos de pulgada. Entonces, estos 2 fierros de 5 octavos queremos determinar esta longitud, ojo, de la cara, ojo, de la cara, esta longitud. ¿Hasta dónde es que debemos realizar el corte de esos 2 fierros de 5 octavos? Entonces, ¿cómo es que lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar con el software, con el Avidor. Perfecto, con el Avidor. Y el software Avidor también es parte del pack de programas, ¿no? Entonces,
Haciendo una idealización rápida de esta viga, de este primer tramo, tengo aquí en la parte inferior, lo vamos a idealizar. Bueno, tengo este primer tramo. Conjuntamente las deformaciones, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo yo un momento mucho mayor que el positivo, y de acuerdo a gráfico y de acuerdo a resultados del ETABS, también estamos en específicamente, vamos a ver este tramo, ¿no? Este tramo, este primer tramo. Ustedes pueden apreciar que tenemos un momento mucho mayor en la parte superior, ¿no? A ver, vamos a ver. Perfecto. A ver, si ustedes logran apreciar, colegas, miren la deformación, miren la deformación, colegas, en la imagen. Tanto, por ejemplo, acá, para lo que es el máximo, viene acá así, y para lo que es el mínimo, miren, acá. Pero cuando uno hace el envolvente de estas deformaciones, o sea, esto para nosotros estaría siendo representado de la siguiente manera. Por ejemplo, tendríamos algo así, ¿no? El envolvente. Aquí sube, llega un tramo central, baja y nuevamente sube, ¿no? Acá, sube. Entonces, de acuerdo a esta deformación, vemos que el acero en esta parte superior se va a comportar como si estuviese siendo en esta parte superior traccionado. Y en la parte inferior, obviamente, el acero es como si estuviese siendo comprimido. Aquí en la parte inferior, por ejemplo, en el tramo central, el acero en la parte inferior está siendo traccionado. Y en la parte superior entendemos que está siendo comprimido, así. Ahora, aquí en el tramo, lo propio, que acá está siendo traccionado el acero, y obviamente aquí está siendo comprimido. Entendiendo este criterio, dónde es que está siendo traccionado y dónde es que está siendo comprimido, entonces vamos nosotros a determinar cuál es el momento de estos dos fierros de 5/8 continuos, qué momento específicamente son los que soportan, y a partir de ese momento son los que deben entrar estos otros dos fierros de 5/8. Entonces vayamos a ver aquí nuestro software. Tenemos aquí estructuras y vayamos a ver el software, el Avidor. Aquí tenemos el software, tenemos un ancho, vamos a hacer los datos. Un ancho de la viga, nos habíamos visto que es una viga de 25 por un peralte de 50. El revestimiento 4 centímetros, perfecto. Bueno, el acero 210, el concreto, el acero 4200, el concreto 210. Asimismo, la parte inferior es la tracción y la parte superior la compresión, o lo que está haciendo. Entonces, si nosotros revisamos nuestro gráfico, a ver, acá donde estamos haciendo nuestro gráfico, aquí tenemos lo siguiente. Habíamos visto que aquí en el tramo inicial la parte negativa es con la que estuviese comportándose como si fuese a tracción, y la parte inferior como si estuviese comportándose a compresión. Esto de acuerdo a que más o menos este diagrama de deformación, ¿no? Entonces vamos a suministrar primeramente el acero corrido, estos
sin considerar estos dos fierros de 5 octavos, ¿qué momento es que suministran específicamente estos dos fierros de 5 octavos que son continuos? Entonces suministramos acá, tenemos en la parte, ojo, inferior, dos fierros de 5 octavos. Y en la parte superior, que en este caso para nosotros sería esto, dos fierros también de 5 octavos. Y lo único que vamos a dar ahora es un clic en la parte que dice calcular. Una vez realizado el cálculo, nosotros podemos verificar lo siguiente. Tenemos que estos dos fierros de 5 octavos que están en la parte superior están suministrando, o como máximo tienen para absorber un momento, ojo, un momento último de 6.63 toneladas metro. Sin embargo, de acuerdo a los gráficos, aquí, de acuerdo al gráfico, nosotros vemos que en ese extremo tenemos, a ver acá, tenemos un momento de 10.35 tonelada metro. Pero solamente, ojo, los dos fierros, en este caso, los dos fierros que están yendo corridos, que son los que sobre los cuales descansa específicamente los estribos, solamente están soportando un momento de 6.63. Por lo tanto, a partir de este momento para adelante es donde debe entrar a tallar los otros dos fierros de 5 octavos. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer en este caso? Si yo tengo ya este momento último, que son los 6.63, debo buscar este momento aquí en mi diagrama, aquí, este momento, por ejemplo, busco, y aquí estoy con 6.61, un momento negativo, y de acuerdo al cálculo con el Avidor, tengo que buscar 6.63, ¿no? Bueno, 6.61 a 6.63 prácticamente es lo mismo. Y fíjense a qué distancia estoy. Estoy a una distancia de 0.574. ¿De dónde? De aquí, de esta cara. Ingeniero, ¿y cuál es esa distancia? Entonces, solamente hasta este tramo o hasta esta distancia llega a cubrir el momento estos dos fierros continuos. Ojo, estos dos fierros continuos que están yendo, estos de 5 octavos, solo hasta esa distancia llegan a cubrir ese momento. De esa distancia para adelante ya es donde debe entrar a tallar los otros dos fierros de 5 octavos. Pero, ¿cuál es esa distancia de esos dos de 5 octavos? Vemos que es a una distancia de 0.5574. Pero de acuerdo a la normativa, la longitud del corte no solamente es a partir de donde entra a tallar, sino que a esta distancia, ojo, se debe todavía suministrar o agregar a esta distancia que nosotros estamos visualizando aquí. Por ejemplo, a esto se debe todavía suministrar o agregar la suma de ¿qué? Del mayor de la siguiente expresión, ya sea de 12 veces el diámetro mayor de la barra longitudinal que se ha suministrado. Eso es 1. O en su defecto, el peralte efectivo de la viga. Entonces, si nosotros revisamos aquí, vamos a cerrar esto, nuestro programa, vemos que 12 veces el diámetro mayor de la barra viene a ser 0.19 metros y el peralte efectivo 0.46. Entonces, ¿cuál sería esa longitud de corte? La longitud de corte sería la suma, ojo, sería la suma ¿de qué? De este valor, que es 0.555. A esto debemos agregarle el mayor de estas dos expresiones, ya sea de D o 12 veces D. En este caso, tendríamos que sumar con 0.46. La suma de esos sería esa distancia a la cual nosotros debemos realizar ese corte.
¿Y cuál es dicha suma? Simplemente procedemos nosotros a realizar dicha suma y tendríamos lo siguiente. Tendríamos 0.55, ojo acá, 74, bueno, si queremos ser exactos, debemos agregarle el mayor, en este caso 0.46 o 0.19. El mayor 0.46, le sumo aquí 0.46 y ¿qué es lo que voy a tener? Tengo 1.017. Obviamente en obra no le voy a dar pues 1.017, en obra le daré un metro. En todo caso, ya este 1 metro sería la distancia de corte donde debe entrar a tallar los otros dos fierros de 5 octavos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta cara, esta longitud de acá, por ejemplo, estamos hablando, ojo, es de la cara, esa longitud viene a ser de la cara. El balancín este de acá tendría que ser una distancia de 1 metro. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Esto de dónde viene? Acá. Un metro. Pero a este 1 metro todavía tiene que ir añadido lo que va a estar empotrado dentro de la columna, ¿no? En este caso, esta columna habíamos visto que es una columna de 35 por 35. Y a eso aunado todavía el gancho estándar o el bastón. Entonces esa es la longitud que debemos de cortar. Pero en los planos debemos detallar que la longitud mínima a la cual debe ir este corte es prácticamente de la cara a 1 metro. Y esto, tal como se ha explicado ya aquí, de acuerdo a los cálculos, ya hemos visto que esa longitud debe ser de 1 metro. Similarmente se realiza para todos los demás tramos dicho análisis. ¿Con qué? Con el software, con el Avidor. Bueno, estimados colegas, espero que este pequeño tutor haya sido de vuestro agrado y completo entendimiento. Reiterando que está a la disposición para todo el interesado nuestro pack de software de Escobar Ingenieros, en donde ustedes van a poder diseñar de forma práctica lo referente a lo que es predimensionamiento de elementos de concreto armado. En este caso tenemos para losas aligeradas en una dirección, en 2 direcciones, maciza. También van a poder dimensionar lo que son vigas, columnas, placas, hasta zapatas. También tenemos el generador de espectro sísmico, en este caso para el Perú, en donde tenemos para todas las provincias y regiones del Perú, en donde cada uno va a poder generar de forma rápida, automática y de acuerdo a la normativa, a la E030, el espectro sísmico. Ahí también va a poder exportar para un archivo de texto para luego ser importado por el software que vea por conveniente. También tenemos, bueno, el software para lo que es estimación de periodos de vibración, como uno puede estimar si su modelo estructural está siendo acorde sus periodos de vibración, ¿no? También el diseño de vigas, que bueno, ha sido el motivo de la explicación de este tutor. Tenemos el Avidor, que justamente ya se explicó para cuál es el uso que se le da. Tenemos el diseño de columnas y placas, esto integrado con lo que es el software, el ETAPS en su versión 9 antigua, y también con el CSICOL, ¿no? También se explica en nuestro canal de YouTube. También tenemos el diseño de columnas mediante la metodología de Boris Bressler, ya sea rectangular o circular. Asimismo, también tenemos la verificación de las famosas rótulas plásticas, o lo que es los famosos 6/5 viga columna, ¿no? Esto también es muy importante realizar esta verificación en todos los diseños, ya que esto se realiza con los aceros ya finales suministrados, ¿no? También tenemos lo que es el diseño de losas aligeradas para luces o tramos hasta de 5 tramos, ¿no? También tenemos lo que viene a ser el diseño de zapatas aisladas. Asimismo, ustedes también van a encontrar en ahí el diseño de zapatas conectadas, el diseño, por ejemplo, el cálculo de la cantidad de estribos, muy importante, porque en obra
lo primero que se le encomienda en este caso al fierrero es que vaya habilitando los estribos. Y para determinar esta cantidad rápidamente en obra de acuerdo a los planos se usa este programa, ¿no? También van a tener, bueno, aquí tenemos una calculadora, ojo, de acero. Asimismo, el diseño de mezclas de concreto por la metodología del ACI también se explica. Tenemos en arquitectura los insumos, cómo uno puede determinar la cantidad de ladrillos, mortero, cemento. Bueno, tenemos un interpolador. En hidráulica tenemos el diseño de redes de agua domiciliaria, o como lo hemos denominado, el Saraid, con el cual ustedes van a poder diseñar cualquier red, ¿no? Con la metodología de Roy Hunter. Así es, ustedes van a poder determinar con la metodología de Roy Hunter en función a los aparatos sanitarios, las unidades de descarga, etcétera, ¿no? También se explica. Y tenemos el diseño hidráulico de reservorios aquí de geomembrana. Ustedes van a poder para longitudes y anchos variables. Aquí tenemos asimismo, bueno, el diseño de canales hidráulicos para secciones trapezoidales, rectangulares, etcétera. Asimismo hemos visto por conveniente agregar, ojo, hemos visto un conversor de unidades, si bien cierto está libre en la red, pero lo hemos visto por conveniente integrarlo, conversor de unidades, muy importante. Y bueno, aquí tenemos mayor detalle sobre nuestro canal, nuestra página, nuestro fanpage, nuestro blog, y donde se nos pueden comunicar directamente vía mensaje, ¿no? Bien, colegas, estimados colegas, esperando que este pequeño video haya sido de vuestro agrado y haber podido despejar todas las dudas, se despide de ustedes nuevamente el ingeniero Gilmar Mamaña Escobar de Escobar Ingenieros. Hasta un próximo video. Muchísimas gracias.